¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y atentos a lo que vamos a ver hoy, porque he cogido 3 momentos que creo que debéis de ver en los que Bukele sale hablando de economía, y viene muy bien escucharlo porque, como bien sabéis, Bukele, cuando tomó la toma de poder nuevamente como presidente, dijo que la asignatura pendiente a mejorar en El Salvador era la economía. Ya curó al país de las bandas y de todo el crimen y ahora le toca mejorar la economía, y por eso quiero que veáis pues estos 3 fragmentos en los que Bukele habla de lo que él sabe, y así vosotros también podéis saber por dónde van los tiros. Así que nada, familia, vamos a empezar con este momento en el que ya dijo que el problema de las bandas a la hora de encerrarlas iba a afectar en la economía. Vamos a seguir con un discurso que dio en la CPAC de Washington, que fue muy viral, y acabaremos con un discurso que dio hace muy poquito cuando inauguró un centro tecnológico en el que habla de la macroeconomía y de la microeconomía. Así que venga, vamos a empezar ya mismo con ello. Hablaba yo no voy a mencionar qué multilateral fue, pero hablaba con un representante de una multilateral grande, de las top 3 del mundo, y me decía, cuando estábamos iniciando el combate frontal contra las pandillas, me decía: presidente, usted tiene que tener cuidado en algo, adicional a los cuidados naturales de luchar contra las pandillas más criminales del mundo. Y me decía: la economía. Decía, ¿cómo? ¿Por qué? Porque queramos aceptarlo o no, eso fue lo que me dijo, y en algo pudiera tener razón. Lo queramos aceptar o no, nos guste o no, las pandillas son una economía oscura, pero son parte de la economía. De entrada, si son 70,000 pandilleros, son 70,000 empleos. Eso me dijo él. Son 70,000 empleos, oscuros, ilegales, pero son 70,000 empleos. Y hay 70,000 familias que dependen de esos 70,000 empleos. Eso me dijo él, el representante de la multilateral. Y ellos tienen una economía ilegal que soporta economía ilegal, venta de drogas, venta de armas, renta, extorsión, homicidios, etc. Pero también soportan una economía legal. Compran saldo de celular, motocicletas, cerveza, armas y también comida para sus familias, televisores, ropa, entretenimiento, internet, cable. Todas esas facturas se van a caer. Además, soporta otra economía que esa sí es legal, que es empresas de seguridad, alarmas, razor, cámaras, agentes de seguridad, etc. Si usted remueve esa capa de la economía de golpe, el PIB de El Salvador va a caer. Entonces yo le dije en ese momento, pues si tiene que caer un poco la economía, que caiga, pero no podemos nosotros seguir con el cáncer de las pandillas. De la misma manera que si alguien me diagnosticara un cáncer y me dijera: mire, el tratamiento requiere cirugía, requiere quimioterapia, usted va a estar mal golpeado. Me lo hago. Sí, voy a estar débil, voy a estar golpeado, voy a tener una operación, voy a estar con quimioterapia, pero voy a sacar ese cáncer de mi cuerpo para después poder recuperarme y vivir bien. Pues así le iba a pasar a El Salvador. Íbamos a recibir el golpe económico de cortar la delincuencia, pero nos íbamos a sanar y luego íbamos a poder recuperar lo perdido y aún más, porque ya iban a haber los incentivos correctos puestos en la sociedad, porque el incentivo ya no estaba en el joven en robar o en matar o en decir: ¿yo para qué voy a estudiar si puedo cobrar extorsión? ¿Yo para qué voy a estudiar si puedo robar? ¿Yo para qué voy a estudiar si puedo entrar a la pandilla? Y el joven que iba a estudiar no tenía incentivo porque lo iban a asaltar, lo iban a hostigar, probablemente lo iban a matar por no querer pertenecer a la pandilla. La señora que vendía verduras en el mercado no tenía incentivo para crecer su negocio, porque si lo crecía le iban a incrementar la renta. Si alguien se compraba una motocicleta, ya en la comunidad o en la colonia ya le subían la renta, la cuota. Si se compraba un carrito, se la subían más. No había incentivos para lo correcto. Todos los incentivos eran para lo incorrecto. Entonces nosotros, al
eliminar las pandillas, que estamos a punto de eliminarlas, primero Dios será pronto, pero ya están desoperativizadas, le dimos vuelta a los incentivos. Ahora robar, matar, ser miembro de una pandilla lo lleva al secot, a la cárcel. Pero trabajar, ya no le cobran más renta. Crecer su negocio. La señora que vende verduras ya puede comprar, expandir su puesto. La señora que cocina tortas ya puede comprar otra plancha y hacer más tortas. Puede contratar 2 colaboradores. No van a llegar a pedirle renta, ni por su negocio, ni en su colonia cuando entra, porque compró una moto, porque compró un carrito, porque compró otro televisor, porque se viste mejor. Los incentivos en nuestra sociedad ya son los correctos. El joven ahora ya no tiene incentivo para entrar a las pandillas. Yo no me imagino cómo van a poder reclutar. ¿Cómo van a llegar donde un joven y le decir, mire, entra a la pandilla? No, yo no voy a entrar a la pandilla. Ahora el joven tiene incentivo de estudiar, trabajar, esforzarse, salir adelante. Así que decidimos en ese momento, de acuerdo a los consejos que nos daban los multilaterales, decidimos enfrentar la delincuencia directamente a pesar del costo económico que pudiera tener. Sorpresivamente terminó el año 2022 y no cayó el PIB, más bien subió. No lo hubiéramos querido, pero subió, no cayó. Y ahora vamos a terminar el 2023 y tampoco cayó el PIB, más bien subió. Cuando alguien dice, pero no subimos como hubiéramos querido, yo les digo, bueno, en primer lugar, subimos mucho más que en los gobiernos anteriores, pero en segundo lugar, no solo subió, es que no cayó. Eliminamos esa capa de la economía grande, con los 70,000 empleos, con las 70,000 familias que vivían de esos empleos, con ese consumo legal e ilegal, con todas esas facturas que dejaron de consumirse, y con toda la parte de la seguridad, y con todo eso que se eliminó, que debió haber caído el PIB no solo no cayó, sino que subió. Es decir, nos curamos del cáncer sin sufrir los estragos de la quimioterapia. Yo creo que ese es un logro que muy poco se dice. Sí se habla del de la seguridad, eso se habla en todo el mundo, pero muy poco se habla del logro de que eliminamos lo malo de nuestra sociedad sin pagar el costo económico. Y eso es, no porque no se pagó, sino porque se compensó. Se compensó con lo bueno, con empresas como esta, que pusieron su dinero a invertir, en confiar en El Salvador. Y ahora lo vamos a recuperar mucho más, porque teniendo un país seguro, un país que ya se conoce en el mundo por cosas positivas y no por las cosas negativas como antes, y que cada vez, con cada acción, con cada obra que inauguramos, con estas cosas que hacemos, estos eventos de inauguración de nuevas inversiones privadas en este caso, públicas en el caso de la biblioteca o otras, le mostramos al mundo una nueva cara de El Salvador y le decimos a los empresarios, ven a invertir aquí, con seguridad jurídica, con seguridad física y con la total convicción de que está invirtiendo en un país que va para arriba, como su empresa también irá para arriba. There are other symptoms that are even more difficult to diagnose. For instance, the financial situation of the United States. When I talk to my conservative friends right here, they always tell me that the problem is high taxes, but they're wrong. Of course, high taxes are extremely high here in the United States. I give you that. You're right in that. But that's not the real problem. The real problem is not the high taxes themselves, but the fact that they are not even really funding the government. Not even those high taxes, higher than a lot of places in the world, not even those taxes are really funding the government. So who's financing the government? Government is financed by treasury bonds, paper. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Someone could ask,
Well, so if the government can print the limited amounts of money out of thin air, why did they collect taxes? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. It's shocking, but it's true. The government is funded by money printing, paper backed with paper, a bubble that will inevitably burst. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost, the dollar would fall, and the Western civilization with it. If the next president of the United States doesn't make the necessary policies and structural changes, sooner or later that bubble will burst. There's still time. You don't have to make the same mistakes we did in the 60s and the 70s. You can still jump before the water boils. Como ustedes saben, generalmente los gobiernos cuando hablan de economía, hablan de macroeconomía. Porque por lógica el gobierno ve crecimiento del PIB, déficit fiscal o superávit fiscal si lo está haciendo bien, ve la balanza de pagos, exportaciones versus importaciones, política monetaria, nosotros no tenemos, pero política monetaria, y ven ese tipo de cosas, ¿no? Ven generalmente índices macroeconómicos. Y está muy bien. De hecho, una de las labores principales del gobierno es hacer crecer la economía en cuanto a sus índices macroeconómicos, tener índices macroeconómicos sanos y en crecimiento. Reservas fiscales, reservas internacionales, divisas, etc. Pero, generalmente los gobiernos, por ver el tema macroeconómico, se les olvida el tema microeconómico, que es el bolsillo de las familias. Entonces, en muchos países, y no me van a dejar mentir, algunos amigos que nos están viendo de otros países, pasa que el país crece, la economía crece, el PIB crece, pero ellos cada vez están peor, porque el crecimiento sube precios, el crecimiento no necesariamente se distribuye equitativamente, y son realidades, ¿no? Pero hay otros gobiernos que dicen, nos vamos a enfocar en la microeconomía, y entonces se enfocan en el bolsillo de la gente, en que la gente tenga para comprar alimentos, en que tengan un buen salario, y entonces hacen medidas para favorecer el bolsillo de las personas. Pero generalmente pasa que el país se queda sin dinero y entonces después de 1 o 2 años de bienestar, aplicando únicamente políticas microeconómicas, el país colapsa el déficit fiscal, se quedan sin reservas internacionales, se quedan sin divisas en el Banco Central, cae la moneda, se devalúa y al final de cuentas no consiguen ni el crecimiento económico ni tampoco consiguen lo que querían que era, o lo que supuestamente querían que era el bienestar del bolsillo de la gente. Yo digo, bueno, sí, entonces hay que enfocarse en lo macroeconómico, pero no podemos dejar de vista lo microeconómico. Entonces, como todo en la vida debe ser un balance, nosotros creemos que nuestro plan económico debe tener igual partes de macroeconomía e igual partes de microeconomía. Velar por el crecimiento del país, pero también velar por el bolsillo de la gente, por el bienestar de las familias, que al final es a lo que nos debemos. Pero una cosa no subsiste sin la otra. Alguien puede decir, no, la macroeconomía sí puede subsistir sin la microeconomía, sí, por un rato, hasta que las manifestaciones votan el régimen que funciona en ese momento y se instala otro que probablemente no es lo mejor para el sistema macroeconómico. La gente se cansa, ¿no?, de esperar por el rebalse.
Ahí hemos escuchado esos 3 discursos, esas 3 partes de discurso de Nayib Bukele. Familia, recordar que él viene de una familia adinerada en la que él empezó además como economista. Su padre, don Armando Bukele Catán, fue pues su precursor. Él le enseñó cosas que no se aprendían en la escuela. Es más, él ya ha dicho que prefería estar con su padre que aprender pues eso en una escuela, porque podía aprender mucho mejor, de él mejor. Como bien sabéis, el padre de Bukele era una persona con un coeficiente intelectual altísimo, aparte que, ya lo hemos dicho muchas veces, tenía su propio programa aclarando conceptos que, si os pasáis y lo veis en YouTube, podéis aprender muchísimas cosas. Es verdad que son programas más antiguos, pero los conocimientos que él transmite son de un valor incalculable. Pero bueno, familia, no me voy a liar más y me gustaría saber en los comentarios qué pensáis. ¿Estáis de acuerdo con las cosas que dice Bukele, con su forma de ver la economía? En los comentarios hacérmelo saber, porque vuestra opinión cuenta mucho y es de donde yo saco pues la realidad, ¿no?, de la sociedad, porque las redes sociales, la gente de a pie, ¿no?, del pueblo, es donde se mueve, no como en un periódico famoso que le dan el punto de vista que quieren sin tener en cuenta pues la opinión de las personas que de verdad importan, ¿no?, que son los ciudadanos. Así que eso, familia, en los comentarios os leo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y cuidaros muchísimo. Chao.